¿De qué vamos a estar hablando? De la prevención del suicidio en el entorno laboral. Y con eso nos va a estar acompañando Mario Méndez. Él es experto en formación disruptiva y aprendizaje experiencial, locutor profesional, comunicador social, psicólogo social, especialista en seguridad y salud en el trabajo y demasiadas cosas más que yo siempre y pues como no me recalco o arrepiento de decirlo, Mario, me quedo súper corta al hacer tu presentación. Es un ser maravilloso, ya ustedes lo van a conocer, aquí lo tenemos en pantalla. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Juliana, qué gusto, muchas gracias por esa presentación. Siempre me dejas como preocupado. Todo eso. Bueno, mis queridos y apreciados participantes en este encuentro de hoy, sábado maravilloso y estupendo. Bienvenidos, como ya les dijeron, bienvenidos a este encuentro, a este momento. Vamos a charlar, vamos a conversar. Les invito a que tengamos la disposición de escribir en el chat las preguntas, la participación, las inquietudes, lo que ustedes necesiten con respecto al tema, si quieren tener de pronto, si tienen alguna opinión, alguna inquietud o si simplemente es una participación, bienvenido sea. Preguntas todas las que quieran en el chat, por favor, que se convierta esto en un conversatorio. La distancia no tiene que ser una obligatoriedad para que no nos comuniquemos. Recordemos que en los espacios de la comunicación lo más importante es la retroalimentación. Yo también quiero que me retroalimenten. Así como hace un momentico Juliana preguntó, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Eso es una retroalimentación cuando le decimos, claro que sí, te vemos perfectamente. Entonces, hagan lo propio conmigo, por favor. Ayúdenme a estar aquí en el ahora. Ayúdenme a estar aquí muy conectadísimos y a tener esa disposición para recordar que la vida es maravillosa, que la vida es muy bella y la vida no es nada más sino el tiempo que el universo que Dios nos da para construir nuestra felicidad. Así que seamos felices el día de hoy, es un sábado maravilloso y hermoso. Empecemos. Como lo dijo Juliana, el tema pues es sencillamente qué hacer desde ese proceso laboral. ¿Qué debemos hacer nosotros como seres humanos, como personas, como compañeros de trabajo, a veces hasta como padres de familia o como amigos, para cuando alguien tiene una situación en donde tiene que enfrentar una muerte por suicidio? Vamos a entender varias cosas por acá. Entender el propósito del día de hoy de nosotros desde la ARL como profesionales es que tengamos esa disposición para poder visualizar nuestro propósito como una disposición al objetivo del día, que es orientar a la empresa, a los trabajadores sobre la importancia de anticiparse e intervenir oportunamente las consecuencias derivadas de la muerte de un trabajador por suicidio en el entorno laboral, para comprender, prevenir y responder de manera adecuada a situaciones de este tipo, fomentando un entorno laboral saludable. Palabras claves les decía entonces, intervenir oportunamente. ¿Desde qué? Desde la comprensión del tema, desde la prevención y desde el saber responder. Por eso estamos acá, porque debemos conocer el tema, debemos conocer la disposición del para dónde vamos y voy a estarles mostrando aquí un poquitico este contenido temático que se ha armado en estas diapositivas. Esto es para ustedes. Ustedes van a tener después esta información, se las vamos a enviar, ustedes la van a poder bajar, como ya les explicaba Juliana, pero la idea es que también tengamos la disposición para poderla comprender hoy. Para los que están aquí conectadísimos y que van sumando cada vez más, bienvenidos a todos los que están en este momento con nosotros para que entendamos el tema. Empecemos por acá. Empecemos por entender que hay varias organizaciones a nivel global, a nivel mundial, que están haciendo muchos estudios porque el tema no es un tema nuevo, es un tema muy antiguo. Siempre hemos dicho, y yo creo que ustedes lo han escuchado en varias oportunidades, y no solamente con este tema, sino con muchos otros, que ahora mismo, en nuestra actualidad, por el tema de las redes sociales, por estar tan... pululan mucho las redes sociales, las noticias. Ahora es mucho más fácil enterarse de algo de una forma rápida. Por eso mismo, nos enteramos ahora mucho más de la ocurrencia o de la incidencia de alguna situación como estas, de una pérdida por suicidio, de un intento de suicidio, de una ideación suicida. Vamos a hablar de todos esos temas y ya los vamos a desglosar. Y nos enteramos mucho. En el año 2023, la Organización Panamericana de la Salud hace un estudio e identifica, y esto fue a razón de la pandemia, posterior a la pandemia, no solamente la gente fallecía por tema de salud, sino también por tema de suicidio. Más de 703.000 personas
tomaron esa trágica decisión, tomaron esa decisión tan fatídica. Y pues eso quiere decir que más o menos alrededor de cada 40 segundos perdimos una persona en el planeta. Grave, complicado, mucha gente. Entonces, ¿qué ocurre desde ese estudio? Que se empezaron a entender que hay situaciones muy emocionales, desafiantes desde las personas, desde el entender a cada quien, desde el entender a cada ser humano como su propia dimensión y como su propia disposición, que algo le está ocurriendo a esa persona. Y entonces es cuando se arman los paquetes y las actividades de disposición para comprender a nuestros seres humanos, a nuestros trabajadores, a las personas que están con nosotros. Entender ese sistema de creencias, entender ese sistema a veces un poco tan ilógico de nuestra mente, mente software, el hardware es el cerebro. Lo que hacemos también nosotros es entender que debemos ser generadores de recursos de prevención en la organización, pero también como personas, como seres humanos, como amigos, como familiares, entender qué le está ocurriendo al otro. Así que entonces vamos a hablar un poquito de ese tema y vamos a entrar en materia muy sencilla, muy fácil de entenderla, muy digerible, para que podamos ir llevando y conduciendo el tema de acuerdo al entendimiento desde nosotros para ustedes, desde todos estos estudios, porque a veces son como muy técnicos. Entonces lo que yo voy a hacer es como desglosarlos y bajarlos para ustedes. Pero nuevamente, si hay preguntas y participaciones, bienvenidos. Me gustaría saber quiénes están conectados, que me escriban por allí, de qué ciudades, de qué empresas, y bienvenidos todos para que vayamos conversando. Recuerden, lo importante, una cosa muy importante, es reducir el estigma. Eso es muy valioso, eso es muy necesario. Voy a ir tomando nota. No tengo construido un paso a paso, pero me gusta construirlo desde ustedes. Entonces vamos a armarlo acá. Va a ser una pauta. La pauta número uno, reducir el estigma. Ahora, reducir el estigma quiere decir que nosotros debemos tener la capacidad de entender que si tengo en algún momento dado una ideación, debo hablar, debo levantar la mano, debo pedir ayuda. Y eso es altamente necesario, importante y es algo muy valioso. Eso es de valientes precisamente levantar ayuda, levantar la mano y pedir ayuda. Pero muchas veces no lo hacemos por el miedo a eso, al señalamiento, al juzgamiento, a ese estigma de, ah, mira, fulano de tal le pasó tal cosa. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, una pauta inicial es evitemos el estigmatizar a otras personas que hayan tenido esas situaciones. Y si de pronto tú has sido el que ha tenido eso, tampoco te estigmatices a ti mismo, a ti misma, porque eso también es fatal. De hecho, lo más interesante es entender que nosotros tenemos la disposición para comprender varias cosas. Por ejemplo, jocosamente lo decimos a veces, el mecánico también se vara. ¿Sí o no? El abogado también lo demandan, también tiene problemas. De pronto el ingeniero a veces se quedó sin ideas, se quedó sin ingenio. A veces el comunicador también se le va la voz. A nosotros también nos pasa, se nos desgasta y se nos va la voz. Entonces el médico también se enferma y los psiquiatras también, o los psicólogos también tenemos problemas a veces, no mentales, pero sí emocionales y eso nos lleva a problemas mentales. Bueno, es una consecuencia va a la otra. Pero se trata de eso. Entonces no hay por qué sentirnos mal. No nos las sabemos todas. Pero hoy es un buen día para que analicemos y conversemos del tema. Muy bien. ¿Cuál es una realidad? Empecemos desde una realidad de la comprensión del tema. El suicidio, hay que hablar del suicidio, hablemos abiertamente del suicidio, pero atención, hablemos desde el tema, pero con un conocimiento de la causa. No nos inventemos historias, no hablemos a veces desde lo que no sabemos o no creamos todo lo que nos dicen las redes sociales. Debemos tener compromisos fundamentados, por eso les estoy hablando desde un estudio que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud y esto está precisamente epistemológicamente basado desde acá para entender que el suicidio se ha convertido en una situación, en un problema de salud pública desde hace ya varios años. Decía el estudio fue en el 2023, pero desde el 2021 nos dimos cuenta que estaba ocurriendo eso y por eso en Colombia nace una ley que es la ley 1616 de la salud mental. Es la salud precisamente que abre la puerta para que conversemos del tema, para que no seamos tan silenciosos, para que no seamos tan callados con ese respecto, sino que debemos tener la capacidad de funcionar desde el tema. Por eso entonces, al entender si el tema es algo que se está conversando, se debe conversar y debemos entenderlo,
Debemos también comprender la grave consecuencia que puede tener esa misma situación, no solamente en las empresas, sino también en las familias de las personas, en la misma persona antes de haber tomado esa decisión, qué pasó con ella, después todo lo que puede ocurrir con la familia y con sus compañeros de trabajo. Bueno, y en realidad con todo lo que lo rodea a la persona. Por eso entonces debemos hablar de la prevención. Y eso es lo básico. Como en toda situación, es muy importante hablar de la prevención. Y a veces nosotros tenemos el temor de hablar de la prevención, pero hay que hacerlo justo ahora, por eso vamos a hablar muy abiertamente del tema. Y debemos darnos a la tarea de hablar desde la disposición de las oportunidades que tenemos basadas en evidencias y en control de la misma prevención. Es eso, la apertura al hablar del tema. Entonces, pauta número dos, hablar con apertura. Es decir, la prevención es lo primero. La prevención, aquí ya voy entonces tomando nota, al final les hago un resumen rápido. Si alguien lo quiere ir escribiendo por aquí en el chat, también sería chéverísimo. Muy bien, dentro de la misma disposición de comprender el tema, vamos entonces a hacernos una pregunta rápida, una pregunta que debe ser como la guía de nuestro encuentro en la jornada de hoy. ¿Cuáles serían las conductas, cuáles serían esas situaciones o tal vez las expresiones que vemos en las personas que están alrededor de nosotros, que se pueden como considerar un factor de riesgo? Entendamos algo, recordemos rápidamente y contextualicemos a los que de pronto lo desconocen. Existe algo que se llama factores de riesgo y otros son los factores de protección. Cuando yo lo aprendí, a mí me pareció interesantísimo ese tema en disposición de todos desconocemos algo. Y en su momento, hace mucho tiempo, cuando estaba en mis estudios de psicología, no me era fácil capturar el tema del factores de riesgo y de protección. Entonces es importante que lo comprendamos porque a veces no los entendemos. Factores de riesgo son aquellas situaciones que te pueden llevar, conducir, que te pueden impulsar, que te pueden empujar precisamente a tener un riesgo, a acercarte a un peligro y a llevarte a una situación accidental. Todas aquellas situaciones. Pero también tienes factores de protección. Y los factores de protección son aquellos que de verdad te cobijan, te escafandran, te apoyan para que tú evites caer en situaciones de pronto de afectación. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son los factores de riesgo? Vamos a analizarlos un poquito. Y esos factores de riesgo, en realidad, desde su nivel de importancia, ¿cómo podemos nosotros, como empresa, evitar esa materialización de ese evento suicida? Entonces, esa va a ser como la pregunta desde acá. ¿Cómo podemos nosotros aprender a eso? ¿Cómo podemos aprender a identificar y cómo podemos aprender a entender un poco más a las personas que nos rodean? Bien, ¿cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje? Lo vamos a llevar desde acá. Contexto de suicidio en Colombia, no me voy a quedar mucho allí porque eso es estadística y esa es muy fácil localizarla y nuevamente ustedes van a tener estas diapositivas. Y ahí está la estadística, entonces ustedes la pueden detallar si la necesitan, la quieren, o de pronto por cultura general la quieren observar, es interesante. Pero sí vamos a hacer detenimiento en el tema de las definiciones, en el factor de riesgo, en los factores protectores, que son los más importantes, y en las estrategias de intervención. Estrategias de intervención que podemos colocar en práctica, como les decía hace un rato, desde la oficina, desde mi casa, desde mi familia, con mi comunidad o con las personas que tengo sencillamente alrededor que no veo, pero que están cercanas a mí. Eso es muy necesario e importante. Entonces, el estudio matriz que tenemos nosotros en la jornada de hoy para comprender el tema es ese que hizo la Organización Panamericana de la Salud, sí, de la Salud, que nos dice que nosotros debemos entender que existen categorías, subcategorías, que existen situaciones, que existen momentos que impulsaron a las empresas, perdón, a los países a tener esto como un proceso real y de conversatorio para todas las organizaciones y naciones, que no podemos quedarnos solamente como tapando el sol con un dedo y quitándole la guía a las cosas. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar en materia de hacerlo. Muy bien, el problema es de salud pública, ya lo sabemos. ¿Está rodeado de estigmas el suicidio? Sí, también lo sabemos. Las personas que pueden tener la ideación
y de pronto si te queda alguna marca, alguna huella corporal por la forma en que pensaste hacer las cosas, si te quedó alguna dependencia médico-clínica, algún medicamento precisamente para evitar el tema, o si tienes alguna situación de dependencia afectiva por lo mismo, ahí empiezas tú a sentir el miedo por el estigma, si te ha pasado, o si conoces a alguien que le ha pasado. Y eso es lo que tenemos que evitar. Hablar abiertamente del tema es tener esa apertura también para conversar y no juzgar. Bien, veo por aquí que me están escribiendo. Muchas gracias, Juliana. Las personas se tornan agresivas en algunos casos, mientras que otros están callados, pensativos, aislados, no dan respuesta a un llamado. Eso es muy cierto. Y eso es muy cierto. Todos tenemos esa diferenciación en la forma en que podemos mostrar una ideación. Algunos con mucho silencio y otros con mucha agresión. Y ojo, a veces yo he escuchado hace muchísimo tiempo y era un tema de conversación también de nuestro argot en psicología, y es que el que va a suicidarse no avisa. Es algo que de pronto lo escuchamos mucho nosotros en nuestra profesión, sino que el que va a tomar la decisión ya lo hizo y punto. Sí, pero no. Ese da visos y avisos. Es importante notar, por ejemplo, en una red social, si estás en cualquiera de las redes sociales y la persona coloca cositas, un meme, coloca una cosa como así, como que la vida es compleja, no vale nada, hay momentos de tomar decisiones de raíz. Uy, es una alerta. Algo está pasando contigo, espera, ¿qué está pasando contigo? ¿Tienes algo? Llámalo, salúdalo. ¿Cómo estás? ¿Qué ocurrió contigo? ¿Estás acompañado? ¿Con quién estás? Eso son alertas, empezar a ver ese tipo de cosas. Eso es una de tantas. Por aquí me escriben, hola Cristian, qué gusto desde Medellín. Considero muy difícil en muchos casos identificarlo. Hace un par de meses, un colaborador nuestro tomó esta errada decisión, pero él se veía siempre muy alegre y dispuesto. También era muy social. Y mira que de pronto, Cristian, aunque no tenemos ese contacto directo con muchas personas, los vemos tan normales, los vemos tan iguales que luego nos asombramos y decimos, pero ¿a este qué le pasó? Porque jamás vimos un- una, una nota, jamás vimos un chispazo, una luz que me dijese algo está pasando. Recordemos, para Cristian y para todos, que a veces el dolor va por dentro. Y tal vez en la oficina yo me muestro con una careta, con una máscara. ¿Cómo estás? Qué bueno verte, qué gusto saludarte. Pero cuando salgo de mi oficina, ahí está mi dolor, y ahí me cambio la máscara, me cambio la careta y ya me pongo la máscara de la tristeza, del dolor, de la amargura. Y eso es lo que debemos entender un poco, que los contextos de las personas, a veces aquí nos mostramos de una manera, pero allá afuera somos de otra. Por eso es tan interesante que tengamos la disposición para empezar a generar esas campañas. Yo sé que dentro de la empresa no nos vamos a ir detrás de las personas a la familia, pero sí podemos hacer campañas preventivas en la oficina a decirles, mira, si necesitas algo, si tienes problemas económicos, aquí tenemos una ayuda. Si tienes problemas maritales, problemas de familia, problemas parentales para con tus hijos, mira, aquí tenemos esta ayuda. Se trata es de eso, de abrir una puerta gigante o así sea una ventana pequeña, pero a ese proceso de poder escuchar a los demás. De eso se trata. Las políticas públicas en Colombia, como les decía, ya se están generando desde la ley 1616 el hecho de tener esa obligatoriedad para que toda empresa en Colombia tenga una política de salud mental y tenga unas acciones de intervención para la salud mental, capacitaciones, formaciones, entrenamientos, y a veces algunas empresas han creado hasta las líneas de llamadas de un 8000 para poder contar, o cuentan con psicólogo, o cuentan con una persona de escucha, una persona de bienestar. Eso es importante. Hay que seguirlo haciendo y tenemos que evitar que los buenos amigos, como los de Cristian, se nos vayan, porque son eso, son pérdidas, son seres humanos, son personas. Am, y es muy fuerte, es muy duro hablar de este tema, pero también es muy fuerte y es muy duro no hablarlo. Pero ya que tenemos la voz y podemos hacerlo, entonces hay que hacerlo. Les cuento de una forma muy particular y personal que también he tenido en familia y en contexto de trabajo pérdidas de estas. Y por eso no es sencillo hablar del tema, pero es cuando uno empieza a comprender, la vida me tiene aquí por esto. Y eso es lo que debemos hacer. Una de las principales causas de la muerte en el mundo, sobre todo en la estima de porque entender el tema de
del suicidio, una de las principales causas es que a veces las personas tienen esos problemas emocionales de hogar que no son capaces de hablarlos y manifestarlos. Y entonces, como me han dicho muchas veces que no debo traer el problema del trabajo a la casa y viceversa, de la casa al trabajo, entonces no quiero tampoco que me molesten, me incomoden, me señalen y me digan, usted tiene problema en la casa, claro, es que mire, entonces por eso no digo nada y me muestro feliz acá. Pero allá está mi dolor. Por eso, nuevamente, abrir la puerta y permitir que la gente hable del tema. Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, más de 703.000 personas se quitan la vida. Ya lo hemos dicho hace un momento. El 79% de los casos de muerte por suicidio ocurren en hombres. Sin embargo, tiende a ser más alto en países con altos ingresos y las tasas más altas de suicidio en las mujeres se presentan en países con ingresos medios. O sea que la cosa no es muy desigual. La cosa es muy parecida entre hombres y mujeres, el género no es una diferencia, pero sí es importante tener en cuenta que puedo también ser yo, que a veces me puede pasar a mí, y que los problemas tienen solución, pero de eso se trata. Bien, por aquí me escriben, mi mejor amigo tomó esa decisión hace unos años, y era una persona que siempre se veía alegre, aunque yo siempre supe que esa felicidad era ficticia. Mira, ahí ya tú tienes una pauta para entender, ojo, chévere que me escriban eso, gracias, gracias porque sean ustedes tan honestos y digan, sí, mira, a mí me pasó y ese pedacito que tú escribes allí, te lo agradezco muchísimo, me parece un anónimo, no sé quién eres, pero gracias por escribirlo porque en realidad eso ayuda primero a que tú desahogues un poquito ese dolor, porque a veces eso nos hace sentir a las personas que vivimos eso tan cerca, yo pude haber hecho algo. Entonces ese sentimiento de, de no haber hablado, de por qué no te escuché, entonces me hace sentir en ese sentimiento a veces de irascibilidad o de tristeza, que lo último que termina es una frustración, entonces termino frustrado y eso me hace sentir mal. Si yo hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera tenido, si lo hubiera escuchado, si lo hubiera hablado. Pero gracias por escribirlo y eso ayuda mucho a soltar esa frustración. No nos sintamos frustrados. Tenemos mucho más que hacer todavía. Las mejores campañas que yo conozca desde el tema de salud mental han nacido de personas que han tenido precisamente situaciones de enfrentar y dicen, "Ah, si yo hubiera hecho". Entonces no me vuelve a pasar y aquí nace la campaña. En realidad todo tiene una razón de ser en este hermoso planeta, por eso estamos acá. Datos, les decía, no me voy a quedar mucho acá, pero a razón del trabajo y en Colombia hemos tenido una fluctuación, si ustedes miran aquí este indicador, lo que nos muestra es que en Colombia han habido bastantes fluctuaciones en momentos en 2012, 2010, 11 fue uno de los años más altos en pérdidas, baja 2012, vuelve y sube otra vez en el 2015, 2017 vuelve y sube. No había analizado, curiosamente son los años impares. Qué interesante. En el 2019 vuelve y tiene un pico otra vez en el 2021, año de la pandemia. Y en el 23, donde se hizo el estudio, pues no aparece porque hasta ahí llega el estudio y esta tabla de relación del evento. Pero recuerden, les decía, no me voy a quedar mucho acá, porque la idea es que entendamos que podemos hacer mucho más por las demás personas. Hace mucho tiempo conocí a una chica que tomó fatal decisión por situación económica. Y esa es una de las razones. Gracias por escribirlo. Esa es una de las razones. Una de muchas, de muchísimas. El tema es comprender y de pronto tú puedes decir, pero eso no es motivo, eso no es razón. Nosotros podemos decirlo, pero eso no es razón. Yo también he tenido problemas económicos, a mí también me ha pasado, yo no tomaría esa decisión. Pero a veces no entendemos la situación del otro, el pensamiento del otro, es la construcción de vida que ha tenido el otro. Y cuando el otro pasa por esa situación, tiene un tema inconsciente que es un tema bárbaro, es un tema pesado en cada uno de nosotros. El inconsciente, recordemos que es el 95% de lo que nosotros tenemos en el cerebro, en nuestra mente. Es el 95% el tema inconsciente. Y ahí están todos los guardados emocionales. Y ese guardado emocional no solamente es económico, se muestra en la economía, pero detrás de eso hay otras situaciones de necesidad.
No sé, quiero mostrar un estatus que no tengo. O tal vez quiero darle a mis hijos algo que no tengo, entonces me endeudo y me coloco en situación de riesgo económico. No lo sabemos, pero todos somos diferentes. Gracias por escribirlo. Es una de las situaciones, es una de las realidades. Esta es otra estadística en el tema del lugar de trabajo. Ya vimos en la generalidad en Colombia y en el lugar de trabajo en el año 2019 fue el año en que más hubo pérdidas de seres humanos en Colombia. Bueno, recuerden que estamos hablando del estudio, se hizo en el 23. No sabemos todavía en el 23 o en el 24, pero justo en ese momento así eso ocurrió. Empecemos a entrar un poquitico en el tema de las definiciones para que comprendamos el tema. Y el tema hay que entenderlo desde el punto de vista de una epistemología real, veracidad. Así que entendamos que existe un término que se llama ideación suicida. Por solo definición de su escrito, tú puedes decir, ah, bueno, es sencillamente puedo tener la idea, oye, yo como que quisiera quitarme la vida, yo como que quiero acabar con esto. Puede ser una ideación. En realidad, ¿qué es eso? Es el pensamiento, es ese simple, sencillo deseo que puede variar desde el querer hacerlo hasta la planeación, hasta el pensar, yo debería tomarme tal cosa, yo vi que no sé, mi papá tiene un revólver. Entonces empiezas a planear y a pensar y ese movimiento neuronal que tú tienes, eso es una ideación. Y eso es lo que debemos entender cuando tú escuchas a las personas que aunque a veces jocosamente lo digan, pero eso es importante que no, espera un momentico, vuelve a la realidad, ven para acá. Ojo, no juegues con eso no se juega. Ese tipo de ideaciones pasa mucho que en redes sociales, y ahorita muchos enredados son los pelados jóvenes que están cayendo en esos comentarios, en esos blogs, en esos chats específicos de esas reuniones que hacen virtuales, donde hablan de esos temas y el uno empieza a contar, sí, yo haría tal cosa, el otro dice yo tal cosa, yo tengo un lazo en casa, yo estoy preparado de tal manera, y esos son los temas que de pronto conversan estos muchachos. Sin darse cuenta, le están dando ideas a otro o alguien se las está vinculando en su mente. Por eso es tan importante cuidar muchísimo a las personas más pequeñas de casa y sepamos de qué están hablando y con quién están hablando. Por eso entonces lo llamaríamos como ese fantasma, ese espectro de la ideación suicida, es lo que debe generar cuestionamientos de vida en el por qué es una solución y por qué la solución no sea otra, el enfrentar las cosas. Entonces hay una palabra que me gusta mucho que es el afrontamiento. La capacidad de afrontamiento que tenemos los seres humanos ante una situación es fantástica. Hay otra palabra que acompaña el afrontamiento y se llama la resiliencia. Entonces una persona tiene afrontamiento y tiene resiliencia. Afrontamiento, capacidad de enfrentar las cosas. Resiliencia, te caíste, te vuelves a levantar, vuelves a empezar. Y son oportunidades de vida. Pero eso es lo que hay que decirle a la persona que tiene esa ideación. Por eso entonces tengamos en cuenta esto. Esa intencionalidad en ese tan solo pensamiento puede ser como una fantasía, como algo que se le viene a la persona a su mente, pero que en el paso a paso de vida se puede convertir en una realidad y que no es una amenaza, sino sencillamente es un conversatorio suelto. Son palabras o cositas que van a quedar por ahí en algún lugar escritas, pero hay que estar atentos a todo eso. Ideación suicida. Voy por aquí, Danis, ¿cómo estás? Buen día. Me encantaría aprender, por favor, cómo ayudar a alguien cuando sé que está pasando por un mal momento, pero yo no sé más allá de escucharlo. ¿Qué podría ser? Me encanta. Súper tu pregunta, muchísimas gracias. Te la respondo de una vez. Me gusta de una vez responderlas porque a veces te digo, no, después, y tal vez hasta se nos olvida. Mira, Danis, importante que tengamos en cuenta esto. Yo no doy de lo que no tengo. Yo no doy de lo que no tengo. Y si, por ejemplo, tengo una persona, supongamos, yo tengo una amiga, un amigo, y mi amigo, mi amiga me habla, no, es que tengo un problema con mis hijos, es que mira, es que tengo un problema con mi pareja, es que me está pasando esto. Y precisamente yo soy una persona más joven que esa persona y yo no tengo hijos y yo no tengo pareja. Pasa exactamente lo que tú me estás diciendo. Solamente puedo llegar hasta escuchar. Pero no le puedo decir absolutamente nada porque me falta la experiencia y no tengo herramientas para decirle nada. ¿Qué hay que hacer? Sugerirle, habla con especialista.
Habla con alguien de experiencia, habla con alguien que tenga esa sabiduría dentro del punto de vista profesional o dentro del punto de vista experiencial. Dirigir a las personas es la mejor forma de ayudarlos, Danis y para todos. Esa es la mejor forma de ayudar a alguien. Voy a colocarlo aquí como pauta número 3. Gracias por escribir. Voy a otro término, otra definición, y en este caso sería el plan. Recuerden, la ideación es esa conversación, ese momento de pensar y la creencia y lo que hasta puedo decir. Pero la planeación suicida, que más del pensamiento, o sea, se va mucho más allá, es donde de pronto se establece ya el proyecto y se empieza a tener, mira, yo he pensado, lo primero que haría sería esto, y ya cuando hay un paso a paso, eso ya es un plan. Entonces ten en cuenta que ya la persona saltó de una idea a un plan. Vamos identificando, vamos identificando. Así que las personas que tú tienes a tu alrededor, ojo, ten en cuenta eso, ve tomando nota. Una ideación es una cosa, pero un plan es cuando ya lleva un 1, 2, 3, un ABC, cuando lleva un paso a paso. Un intento ya es otra cosa, ya es casi que una consumación. Un intento es cuando ya hay esa situación de haber enfrentado esa realidad de pensamiento, pero que en realidad lo estás haciendo de forma real, fatídica, en donde tú te quieres infligir dolor o te quieres infligir esa sensación y sentimiento de pérdida para poder, lo que muchos llaman llamar la atención, pero no siempre es así. Una persona, a veces, la ideación suicida es querer llamar la atención. Pero ya cuando tú tienes un intento, leo textual, el intento de suicidio es una conducta autoinfligida, iniciada, realizada por un individuo con el uso de diferentes métodos, sin la intervención de otros. La persona lo hace solita, que afortunadamente de pronto no hay fatalidad, pero que sí queda la carga y la pregunta de los demás del por qué lo hiciste, el qué pasó, qué ocurrió contigo, y eso es lo que se tiene en cuenta. Entonces, intención perdón, el intento es fallido. Pero ya la otra en definiciones como tal es la autolesión. En ese proceso, el Ministerio de la Salud y de la Protección Social en Colombia, el año 2017, tuvo mm, una resolución, un escrito que sacó con respecto al tema precisamente del suicidio y habló específicamente del tema de la autolesión. Es una conducta que potencialmente hace daño a la persona de forma lesiva, es autoinfligida y que en realidad lo que hace es que la persona la define como una firme intención de quitarse la vida. Y cuando eso ocurre, es cuando tenemos una persona que tiene una decisión. Entonces, la autolesión, hay decisión. Ya en la decisión, en el intento suicida, hay una decisión fallada, pero no fatídica. En esta autolesión es cuando me estoy cortando, cuando me estoy tomando pastillas y esperando que con el tiempo eso me vaya a hacer daño, me estoy intoxicando suavemente. Entonces ya es una decisión y quiero llevarlo paso a paso. Entonces eso ya es un gesto suicida mucho más claro. Las personas vamos haciendo dando, les decía a ustedes, visos, dando colores, dando nociones, dando luces de qué me está pasando. Cuando tú ves a una persona y empecemos a identificar algo, ustedes los que me han escrito me han dicho, yo veía a esta persona feliz, yo nunca le noté nada, pero sí es importante notar pequeños cambios en la fisiología de la persona. Aquella persona que, por ejemplo, se descuida mucho o así sea un poco en su aseo personal. Entonces, siempre es una persona que se destacaba por ser muy bien peinadita, bien organizadita, pero un día de estos llegó con la camisa por fuera, sin peinarse, hasta nos dimos cuenta que no se bañó porque eso se le nota a una persona. Entonces, ahí ese pequeño detalle ya es un antecedente de decir, a ti te está pasando algo, te está ocurriendo algo. Y no es caer encima de la persona, a burlarnos, a decirle, mira lo desgarbado que está, pero mire cómo está de horrible, mire, se parece que no se hubiera bañado. La burla es un catalizador, entonces la burla es un acelerador de la ideación suicida.
Tengamos muchísimo cuidado con el hecho de las burlas en las organizaciones, en las empresas, a mi compañero, al otro, pero a veces es que es muy gracioso, es que es muy chévere, es que nos reímos. Sí, pero no, porque no sé cómo está el otro. Tú no sabes cómo está el otro, no sabe, no sé, y ese estado emocional en el cual la otra persona se encuentra, eso es lo que nos va a llevar a una situación de choque. Y ese choque no es muy bonito que digamos. Por eso entonces, entender estos términos es muy interesante. Conducta suicida. Esa conducta ya es esa secuencia de eventos que la persona va llevando y vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo para hasta querer lograrlo. Pero a veces las personas utilizan de forma progresiva diferentes situaciones. Esta no me funcionó, ahora voy a hacer esta. Y entonces lo que quieren ellos es culminar con el fin y el término, que es quitarse la vida. Pero en esa práctica de conducta suicida, lanzársele a un vehículo, tomarse unos medicamentos, colgarse de un lazo, pueden haber muchas conductas que la persona hace una y otra vez. Date cuenta la carga emocional que tiene una familia, una mamá, cuando ve que un hijo, una pareja, cuando ve que su esposo, cuando vemos que un familiar, mi tío, mi primo, mi hermano, tiene una conducta repetitiva, eso es muy doloroso, eso es muy fuerte. Entonces las personas que están en esa conducta suicida automáticamente deben ser atendidas por psiquiatría, porque ya es una conducta muy lesiva, muy nociva y muy repetitiva, es altamente peligroso. Por eso es tan importante que entendamos que ese paso a paso yo debo tener también como unas decisiones de qué hay que hacer. Pues ya cuando hay una conducta repetitiva que quieres volverlo a intentar hacerlo, entonces ahí sí es algo que no debemos permitir. Pero a veces estas personas llegan al suicidio como tal y lo consuman y ya cuando ocurre, pues es cuando tenemos la pérdida, es cuando viene el dolor, es cuando viene el fallo. Y aquí hago un gran paréntesis y es cuando hablamos de el dolo, la pérdida, cuando hablamos de ese duelo que debemos hacerle a la persona por la decisión que tomó. No obstante, no criticar a nadie es muy importante. No obstante, la situación, la circunstancia, bajo qué situación, bajo qué momento, bajo qué influencia de qué medicamento legal o ilegal lo hizo, pero nunca juzgar ni a las familias ni a las personas. Porque en ocurrencia de estos casos, como ustedes me lo han contado por acá, somos muy allegados en cierta forma. De una u otra manera, cualquiera de nosotros puede tener un caso muy cercano a nosotros. Y el no juzgar es altamente importante. Y lo dije al comienzo, reducir el estigma. Reducir el estigma, paso número uno, es el no juzgar. No juzgar a nadie, no juzgar al otro, porque siempre los que están cercanos se van a sentir frustrados por no haber podido haber hecho algo. Muy bien. Tema complejo, tema difícil, tema fuerte. Pero quiero que me escriban, quiero que me cuenten cómo vamos hasta ahora. Estoy diciendo claro con la explicación. ¿Amerita que ustedes tengan otros ejemplos o vamos bien hasta ahora? Quiero que me cuenten, quiero que me escriban. A ver, voy aquí al chat, refrescarlo y cuéntenme, por favor. Yo sé que el tema es un tanto difícil de abordar, pero también es necesario de conversar. También lo dijimos, recuerden, pauta número dos, hacer la prevención significa hablar de. Significa entender qué. Muy bien, les dije, vamos evolucionando, vamos a hablar de los factores de riesgo. Estos factores de riesgo individualizados, recordemos que todos somos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno, trastornos mentales. Si hay una persona que tiene un trastorno mental, es una persona que puede tener una ideación por querer, ojo, no porque tenga un trastorno mental, entonces tomó la decisión porque estaba trastornado. A veces la persona quiere quitarle la carga a la familia porque ve a su mamá, ve a su papá, ve a sus hermanos que no pueden hacer una vida porque todo el tiempo tienen que estar pendientes de mí, porque todo el tiempo están detrás de mí, porque es que yo soy una prioridad para ellos. A veces la persona, en medio de su trastorno, quiere quitarse de ahí para dejar de ser un estorbo. Eso también hay que entenderlo. Entonces,
todos pensamos desde una perspectiva diferente. Eso es lo que llamaríamos desde un proceso un poco más, eh, más holístico, más desde el ser, desde la ontología, es entender que somos observadores. Y el observador tiene una total diferenciación en la forma en que comprende la vida, porque su constructo de vida ha sido totalmente diferente. Bueno, todas las personas que tenemos nosotros dentro de nuestros amigos, allegados, cada uno de nosotros tiene un pensamiento totalmente diferente, unas necesidades diferentes, unos contextos diferentes, unas disposiciones diferentes. ¿Qué nos hace diferentes? Todo, absolutamente todo. Si tú cuando pequeño viviste en una finca o viviste en una casa o en un apartamento, tres lugares diferentes, pero esa niñez en una finca es muy diferente porque eras libre, corrías, tenías árboles para treparte, tenías un perro, en cambio el del apartamento, de pronto no lo dejaban subir a los árboles porque de pronto vas y te caes, porque de pronto te pasa algo. Entonces ese pensamiento de sobreprotección nace también y crece en tu inconsciente y por eso piensas diferente. ¿Qué nos hace diferente? Todo, todo, absolutamente todo. Tus creencias, tus vivencias, tus herencias, el hecho de lo que aprendiste de niño o lo que no aprendiste. Todo eso nos hace diferentes. Cuando la persona no quiere ver a nadie y trata siempre de dormir, este puede ser un síntoma. Sí, es un síntoma de querer huir. Recordemos que aquella persona que quiere estar dormida, que quiere estar, es esa persona que se quiere desconectar de una realidad. Y el que se quiere desconectar de una realidad es porque algo está pasando, porque alguna situación puede estar teniendo y es lo que de pronto le puede estar afectando. Por eso es tan importante entender que esos pequeños detalles, como el que me estás diciendo, de querer a toda hora estar durmiendo, es querer huir a una realidad, enfrentar una situación. En cuanto a estos factores de riesgo, recordemos que todos somos diferentes por género, por la edad, por la pertenencia a grupos sí o no, por tener personas que en mi familia hayan tenido intentos suicida, por tener una situación de haber sido agredido en casa de niñez o justo ahora tengo vivo una situación de agresión. Recordemos que las agresiones no son solo físicas, también son psicológicas, que también hay descompensaciones económicas, que también tenemos descompensaciones emocionales, que también tenemos mucho, nos defraudan los amigos, la familia, y entonces todo eso suma y eso es lo que tú te vas cargando. Y esos son factores de riesgo, porque en esa sumatoria tú puedes tomar decisiones inadecuadas. Por eso también eso te puede llevar a un consumo. Algunas personas duermen, como me están escribiendo por acá, quieren huir. Pero otra persona lo que hace es que se oculta en el licor, por ejemplo. Entonces consumo y lo que estoy haciendo es esconderme, es huir, es no enfrentar una situación, una realidad y para ello entonces me oculto en el consumo de alguna sustancia. Coloco el ejemplo, por ejemplo, del licor, pero otros pueden ocultarse en el cigarrillo, otros en otras sustancias que son más ilegales. Las personas se encuentran también en momentos de tensión nerviosa, de crisis, una ruptura amorosa, una ruptura de pronto de una sociedad económica, una quiebra económica, una enfermedad. Fuiste al médico y te dio una noticia que no está muy clara en tu salud y si sigues así te vas a poner mal, entonces tú ya vas al futuro y no, yo no quiero estar tendido en una cama, mejor tomo decisiones para que mi familia no se afecte. Entonces, todo eso también ubica en un proceso de factor de riesgo. Si ha sido una persona que de pronto tuvo que haber vivido una situación de violencia del país, una situación de pronto de señalamiento por su condición fisiológica de homosexualidad, de mi decisión sexual es esta, es la otra, entonces te sientes señalado o te sientes que en realidad no puedes vivir una libertad plena en tu vida, entonces hay personas que conozco que toman decisiones y se van de la ciudad porque quieren vivir en otro lugar donde nadie te conozca y poder ser libres sexualmente. Eso está bien, pero no toman la decisión del suicidio. Pero otros sí, y eso es lamentable. Entonces, por eso es tan importante que conversemos del tema. Bien, evolucionemos. Dentro de esto mismo, los factores familiares son un contexto de oportunidad para la prevención. Aunque a veces, si existe violencia en la familia, se puede convertir en un factor de riesgo. Por eso que hay que tener en cuenta la historia familiar, si existe o no existe historia familiar de suicidio,
Si de pronto tuviste eventos vitales complejos, como lo que les acabo a ustedes de contar hace un momento, de esas situaciones financieras complejas, pérdidas de trabajo, complicaciones legales donde hubo que enfrentar a la familia con abogados y cosas de esas. Eso también es traumático a veces para las personas. Donde tuviste que de pronto entender que fuiste o tal vez alguien de tu familia fue adoptado y fue difícil enfrentar esa situación cuando el niño o la niña se enteró, entonces la búsqueda de las raíces, ahí vienen muchas cosas interesantes. O cuando de pronto has tenido, por afectación de familia, una situación extorsiva, de violencia por país, como les decía, todo esto son factores que se contextualizan dentro del riesgo. Muchos otros pueden ser históricos desde tu vida, pero eso ya los hemos analizado acá. ¿Qué hay que hacer entonces? Entender factores protectores. Vayamos a los factores protectores. Y esto sí, me voy a quedar aquí un momento porque me interesa muchísimo para que ustedes tomen nota. Y esta diapositiva, ojalá si le quieren tomar fotografías, si le quieren guardar, analícenla muchísimo porque esto es lo que tú puedes hacer desde tu empresa, desde tu familia, desde tu lugar de vivienda, con tu comunidad, para generar acciones de prevención. No es un paso a paso, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no, este no es. Tú puedes decir, puedo tomar este, aquí puedo ayudar desde acá, aquí puedo hacer esto, pero lo que debes hacer es entender primero el contexto en donde lo vas a realizar. Entonces, me explico. En primera instancia, aquí donde está, sentimiento de valor personal y autoestima, autoconcepto, autoimagen saludable. Eso se puede generar en capacitación, en entrenamiento, en formación desde una empresa. ¿Quién lo hace? El Departamento del Talento Humano, lo hace el Departamento de Bienestar, lo puede hacer el Comité de Convivencia Laboral, lo puede hacer el mismo COPAST. Es decir, en nuestra empresa hay herramientas para generar, no sé, el Comité de Convivencia Laboral solicita entrenamiento, capacitación e información para todo el personal en autoestima, en autoconocimiento y autoimagen, autoaceptación, porque es que eso es lo que nos afecta muchísimo a veces en las empresas cuando molestamos a las personas porque tienen una u otra condición física, no sé, porque es alto, porque es bajito, porque es gordito, porque es flaquito, porque... Y las personas se molestan por eso. Pero cuando hay autoaceptación, eso no tiene problema. Y eso es lo que fortalece muchísimo el espíritu. Entonces, esa sería una buena fórmula para hacerlo. Mejorar las relaciones interpersonales en tu trabajo, pero también en tu casa, también con tu familia, que te lleves bien con los tuyos. Eso es prevención. Y eso es que tú te sientas bien. Ese es un factor que te protege, porque tú tienes con quien hablar, no te vas a sentir juzgado, no te vas a sentir mal. Búsqueda de apoyo y ayuda social. Una red, lo que llamamos en términos de psicología y en términos de apoyo, es la red social por defecto tuya con quien puedes hablar. Claro, tú puedes tener, no sé, tienes un problema con tu pareja y tú dices, ay, tengo un problema con mi pareja, voy a llamar a un amigo y llamas al amigo y tu amigo te dice, no, yo también estoy en las mismas, caminé, vamos a tomar cerveza, llamos aguardiente. Esa es la fácil, esa es la fácil. Y entonces esa red que tú creías que iba a ser de protección te convierte en un factor de riesgo. Porque ya luego vas a llegar a la casa, te tomaste la plata que no debías, vas a llegar entonces incómodo, vas a llegar a discutir y a pelear. Factor que tú creías que era de protección se volvió factor de riesgo. Pero bueno, ahí es donde tú debes identificar todo esto y saber a título personal la decisión que estás tomando, pero a título organizacional, ¿qué puedes hacer tú? Creencias religiosas o espirituales, muy importante, no importa en lo que tú creas, no importa en lo que tú tengas como una convicción, siempre y cuando tú lo visualices como una disposición para poder mejorar tu vida. Conozco muchas personas que me dicen, no, yo no creo en Dios. No importa que no creas en Dios. ¿En qué crees? No, yo creo en mí mismo. Perfecto, entonces fortalece tu autoestima, pero bájale al ego. Fortalece tu capacidad de ser humilde, pero baja tu indisposición hacia el otro. Sube, eleva tu capacidad de ser, de tener más cualidades para mostrarle al otro quién eres y ten menos disposición, menos indisposición para ser tan agresivo con los demás.
Eso es sopesar una cosa con la otra. No importa en lo que tú creas, pero si tú tienes una creencia espiritual, vas a una iglesia, magnífico. Eso ayuda muchísimo. Por experiencia se los digo. Por pura experiencia personal les digo, sí, ayuda muchísimo. Presencia de habilidades sociales y comunicación asertiva. Es decir, tener un grupo de apoyo con quién hablar, con quién hablar. Tener alguien con quien poder conversar sin juzgamientos, sin señalamientos, sino poder hablar y ni siquiera tener esas discusiones tontas que a veces tenemos en las familias. Ah, usted no sabe, es que usted no sé qué. No, permitamos que la gente se exprese también. Y si no tiene un contexto, si simplemente está diciendo una tontería, no lo juzguemos. Permitamos conversar. Al contrario, reírnos es lo más chévere que puede existir, porque la risa es lo que genera también mucha endorfina en tu cuerpo, mucha disposición para generar esos neurotransmisores de la alegría, la dopamina que te genera tranquilidad, entonces permite que eso fluya en ti, la alegría, la disposición, la conversación. A ver, por aquí entonces seguimos por acá, lo que significaría tener esas conversaciones de flexibilidad cognitiva, hablar de tonterías a veces también es interesante. Cuando tenemos nosotros esa capacidad de motivar a otros, cuando tenemos esa capacidad de receptar comunicación, de ver el futuro, pero de una forma optimista, de una forma esperanzadora. Sí, no, todo va a mejorar, todo va a estar bien, y no traes el futuro con desánimo o mucho menos con ansiedad, las cosas fluyen. Y eso es lo que se puede generar en actividades de capacitación y formación en tu empresa. Redes de apoyo de confianza, seguras, habilidades en la resolución de los conflictos, capacitación en tu empresa, pero también para tu familia. Nivel educativo, que la gente estudia. Cuando tú estudias, te concentras en otra cosa. A veces el hecho de tener, recuerdo, mi abuela tenía muchos dichos. Yo creo que los que ya me conocen siempre les he dicho. Mi abuelita tenía muchos dichos. Y uno de los dichos que tenía mi abuela era la, la pereza, el ocio, la pereza, no el ocio, no, la pereza y el no hacer nada es la mamá de todos los vicios. O sea, si tú tienes pereza, si te vas a quedar acostado, esa es la mamá de todos los vicios, porque se te vienen a la cabeza tonterías. En cambio, cuando tú tienes la mente ocupada, estás trabajando, estás estudiando, estás leyendo, estás teniendo una conversación interesante, no vas a tener disposición para traer tonterías a tu cabeza. Eso sí es cierto. Hábitos de vida saludable, el hecho de hacer deporte, el hecho de que tú tengas la disposición para poder en ese mismo momento deportivo no pensar en nada, simplemente conectarte con una buena canción, con un reto personal, entonces ya troté, no sé, 10 cuadras, entonces voy a hacer 11 hoy y te retas a ti mismo, no retes a nadie. El reto no es con el otro, el reto es conmigo. Laboralmente hablando, voy entonces a cumplir con el objetivo, tengo que entregar el informe, tengo hasta el miércoles. No, voy a hacerlo hoy. Y me reto a mí mismo que de aquí no me levanto hasta que no lo termino. Y entonces lo entregas antes y ya quedas más tranquilo. Los retos son personales, no son con los demás. Y todo esto es lo que podemos entrenar para que seamos factores de protección. ¿Cómo les parece? ¿Válido o no válido? Cuéntenme, por favor, les escucho. Si es interesante este tema de los factores de protección, si los puedes colocar en tu empresa en práctica, si los puedes dar como una pauta de oportunidad y de cumplimiento, si se puede o no se puede. Mientras tanto que ustedes me escriben aquí en el chat, voy a colocarles este video para que por favor lo tengan todos en atención y disposición. Entonces, a ver, pero quitamos por aquí el apuntador. Me avisan por favor si lo están escuchando. Trabajar puede ser bueno para la salud mental, pero las crecientes Sí, presiones Mario, en el se ámbito escucha. laboral pueden ser estresantes. Un entorno de trabajo difícil o factores que generan estrés de forma continua pueden agravar la salud mental de los empleados. En algunos casos, esos pueden llegar a quitarse la vida. Sin embargo, el suicidio nunca es la respuesta. Siempre hay esperanza. Los empleadores y directivos tienen una importante función que desempeñar para proteger la salud mental de su personal. Pueden generar una cultura que facilite que los empleados hablen sin miedo sobre su salud mental o pidan ayuda. Los empleadores pueden ayudar a su personal a sentirse apoyados con respecto a su salud mental, lo cual es bueno para ambas partes. Unas pocas palabras pueden hacer la diferencia. Interesante, ¿no? De eso es de lo que se trata, que tengamos esa disposición
para poder entender que nuestro jefe, nuestra empresa, nuestra disposición corporativa se puede convertir en esa red de apoyo social. Y si vemos el muñequito que estaba en el video, estaba en una rueda de hámster y cada vez corría más rápido, pero no iba a ningún lado, no iba a ninguna parte, siempre corría en el mismo lugar. Entonces, eso es un bucle en el que de pronto podemos estar cayendo y eso te cansa, no solo fisiológica, sino mentalmente. Y eso también puede ser un factor de riesgo. Por eso, ¿qué hay que hacer? Apoyo familiar, creencias religiosas positivas, integración social, tener red de apoyo con amigos, con conocidos, adoptar valores y culturas tradicionales positivas, que sean cosas chéveres, agradables, que te guste ir a cine, a teatro, que veas cosas que te hagan reír, cosas que te hagan divertir, no cosas que te generen dolor. Por ejemplo, si una persona quiere evitar su complicación de vida, no vea películas de terror. Es horrible. Y después están diciendo, no, es que no puedo dormir, es que mire, pues ¿para qué se pone a ver terror? A mí me parece muy gracioso eso porque es que a veces nosotros somos los creadores de nuestra propia complicación de vida, pero también somos nuestros propios sanadores, de eso se trata. Y nosotros debemos disponer de un sistema de ayuda y de recursos, y si no lo tenemos, levantemos la mano y lo buscamos. De eso se trata, eso es lo que debemos hacer. Recuento rápido de lo que significaría los mitos acerca del suicidio. Saquémonos de la cabeza situaciones que son complejas. Quienes hablan del suicidio no tienen la intención de cometerlo. No, eso es falso. Eso es falso. Quien habla del suicidio a veces puede tener ganas de hacerlo. Lo que pasa es que lo hace sencillamente para entrar en una conversación y escuchar a otros. La mayoría de los suicidas suelen repentinamente, sin advertencia previa, hacerlo. No, tampoco es falso. También es falso, digo. La persona a veces puede tomar la decisión y simplemente hacerlo, como algunos de ustedes lo contaban. Se veía feliz, estaba bien, pero a veces la intención está en la cabeza y el hacerlo está en sus manos. ¿El suicida está decidido a morir? Falso. El suicida quiere huir de una realidad. Hace mucho tiempo tuve en mi consultorio psicológico un niño que había tenido una pérdida de su abuelo. Su abuelo era su todo, era su mascota, era su compañero, era el compañero de juego, era el compañero de viaje, lo llevaba al colegio, lo traía, jugaba con él en las tardes, era su todo. Le hacía el desayuno porque pues la funcionalidad familiar era así y su abuelo era el todo para el niño. El niño tenía 8 años, su abuelo fallece. Cuando yo lo conozco, lo llevan a mi consultorio porque el niño estaba convencido que quería morirse y lo decía abiertamente, yo me quiero morir. Cuando me siento a conversar con él, me cuenta es que mi abuelito se murió. Entonces yo me quiero ir donde está él. Ah, perfecto. Y entonces yo le pregunté, ¿y tú sabes qué es morir? ¿Sabes qué es la muerte? Y el niño me responde, yo creo, me responde de una forma muy sencilla y hasta ingenua. Yo creo que morirse es como cuando uno ve en las películas de dibujos animados donde el muñequito murió, pero mañana prendo el televisor y otra vez ahí está. Interesante, ¿no? A veces no queremos morir, no queremos perder la vida. Queremos, como en el videojuego, tener otra oportunidad. Y a veces no queremos morir, no queremos desaparecer. Queremos simplemente huir y que dormir, como tu amigo, el que me contaba en ese momento, y despertar, pero que ya, mágicamente todo se haya terminado. Y eso no va a pasar. Por eso tenemos capacidad de afrontamiento, por eso tenemos capacidad de ir más allá, por eso tenemos capacidad de estar en función de ver lo que no debemos, lo que tenemos que ver. Y lo que tenemos que ver es que el futuro es muy bonito, pero debemos hablar más bien del futuro y no hablar tanto de las cosas negativas, porque eso sí nos afecta. Otra cosa, otro mito de falsedad. Quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de hacerlo. Eso también es falso. También con un entrenamiento mental y un conocimiento de su propia valía, dice, no, no lo vuelvo a hacer. En realidad esto no es lo que quiero.
El susto que me pegué cuando me desperté y lleno de tubos, lleno de conectado a una máquina, porque eso enfrenta a una vida y esa persona dice, no, yo no lo vuelvo a hacer. O sea, es falso que el que lo hace una vez puede volverlo a hacer. En algunas personas sí, en otros no, por eso los señalamientos tenemos que evitarlos. Solo la persona con trastorno mental es suicida. No, no solo el suicida debe tener un trastorno mental. A veces estamos muy cuerdos y a veces estás muy en tus cabales, pero es interesante entender que todos somos tan diferentes, que por eso hablar del tema se hace tan necesario y por eso hay grupos de apoyo y por eso hay grupos especializados y por eso hay que hablar del tema. Pero al hablar y escuchar, no hay que juzgar, recordemos, jamás. Porque si una persona se siente juzgada, deja de hablar y ahí puede haber la consumación del hecho, del acto. Jamás juzgar, nunca. Hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. No, falso. Al contrario, al hablar del suicidio lo que hacemos es evitarlo, porque estamos entrando en realidades de comprensión. Entonces, mis queridos apreciados amigos, recuerden, estamos en un proceso de realidad. Video. Los dejo con este video un momentico. La gente va al médico por muchas razones, pero en ocasiones el verdadero motivo es mucho más grave que el manifestado. Lamentablemente, los prejuicios sobre la salud mental y el suicidio pueden disuadir de pedir ayuda. Muchas personas ponen buena cara aunque se sientan muy desanimadas. El personal sanitario se encuentra en una posición única para detectar las señales de que alguien tiene problemas de salud mental o pensamientos suicidas. Puede hacer preguntas directas, pero con tacto, y dedicar tiempo a escuchar, mostrar empatía y ofrecer apoyo. Unas pocas palabras pueden hacer la diferencia. La diferencia está en nosotros. En una de esas pocas palabras poder como identificar y llegar a acuerdos y a entender el para dónde vamos con todo esto. Y precisamente por eso hablamos de la conclusión. Después de hablar de todo esto, después de hablar de las razones, los motivos, los determinantes, las palabras claves, lo interesante del por qué, el por qué sí hablar de esto, concluyamos algo. La importancia de intervenir en las organizaciones, en las empresas, el proceso de la prevención es 100% alto. Oportuno hacerlo ahora. No mañana, no pasado mañana, eso lo hacemos el otro mes. Guardemos la campaña para el año entrante. Es que ya viene Navidad. No, ya, eso hay que hacerlo ya. Porque si tú lo dejas para después, vamos a tener ese arrepentimiento. Ah, si lo hubiéramos hecho antes. No, ya. Es importante que tú tomes esa determinación de hacerlo ahora. Porque no sabemos qué persona de nuestro equipo de trabajo pueda estar teniendo una necesidad. Por eso es bastante fundamental comprender que esos factores de riesgo están ahí vigentes, pero que tú también tienes en tus manos, ahora que estás aquí acompañándolos, los factores de protección. Y te puedes convertir en eso, en un factor de protección. Por eso, cuando hablamos del tema, se necesita entonces generar acciones de prevención. Y esto lo que permite es intervenir de manera efectiva y orientada las situaciones de posible riesgo emocional. Muy bien, para finalizar, quiero dejarlos con este otro video. Y aquí entonces espero que si tienen preguntas, inquietudes, si tienen algún comentario, se los espero aquí en el chat. Video. El suicidio es una realidad que puede presentarse en los entornos laborales. En los últimos años, el suicidio ha sido un fenómeno en aumento en Colombia y en el mundo, convirtiéndose en un problema de salud pública. En el 2023 la OPS, cada año, más de 703.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. A nivel global, el suicidio es una de las principales causas de muerte, superando incluso a enfermedades como el VIH, la malaria y el cáncer de mama, de acuerdo con la OMS 2019. Varios factores aumentan la probabilidad de suicidio, como la depresión, el abuso de sustancias y otros problemas de salud mental, según OMS 2023. Es importante tener en cuenta que existen unos factores protectores que pueden ayudar a prevenirlo. 1. Sentimientos de valor personal y autoestima, autoconcepto, autoimagen, saludables. 2. Relaciones interpersonales sanas. 3. Búsqueda de ayuda o apoyo social. 4. Presencia de habilidades sociales y comunicación asertiva.
5. Receptividad hacia las experiencias y soluciones de las otras personas. 6. Visión futurista esperanzadora y motivadora. 7. Red de apoyo segura y de confianza. Estrategias de intervención y prevención organizacional. 1. Identificar e intervenir los factores de riesgo psicosocial. 2. Acompañamiento para personas en crisis emocionales. 3. Establecer redes de apoyo en salud mental. 4. Romper los estigmas en salud mental. 5. Fortalecer el plan de emergencia para la atención de estos eventos. Y bien, este es el resumen, como lo dice aquí en la parte superior de esta diapositiva. Ese es un reforzamiento de conocimiento desde un recuerdo de lo técnico que ya les he mostrado, que les he dicho y que les he recordado. Pueden haber muchas otras cosas que les pueda contar y les pueda decir, pero no me queda más que decirles a ustedes que todo lo que hagamos dentro de lo organizacional tiene que ser derivado, dirigido a la prevención. Que lo que debemos hacer, la pregunta que hacía Danis hace un momento fue el hecho de las líneas que tenemos nosotros en las empresas que las han creado, en este caso es de la ARL que la estamos mostrando acá, o que podemos tener también en las ciudades y que podemos tener en las organizaciones públicas como la policía, como la misma Cruz Roja, y que también los entrenamientos deben ser dirigidos como los que dictamos aquí en ARL Sura, y uno de ellos muy valiosos y muy importantes, los primeros auxilios psicológicos, que es el entender en qué momento una persona puede tener una complicación emocional, en qué momento una persona puede tener una complicación de disposición ansiosa. Y con tu observación y con tu atención de primer auxilio psicológico lo puedes saber llevar. Y como les decía antes también, si tú no sabes qué hacer, puedes por lo menos saber quién sí sabe hacer. De eso se trata este encuentro. Entonces recordemos que nosotros aquí en Sura tenemos herramientas, la página de Sura tiene varias herramientas, no se pierdan de ellas, explórenla, búsquenla, y hay una ruta muy sencilla, www.arlsura.com, y desde allí tú empiezas este paso a paso. Allí vas a encontrar la guía de conductas autolesivas que pueden ayudarte a visualizar y ahí te dan ideas fantásticas para el proceso de la prevención.